Señor Coronel John Marulanda, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Pues bien, señor. Y usted que es experto en estas materias, díganos, señor Coronel, ¿manejar 10 toneladas de cocaína es un asunto sencillo? ¿O se necesita para eso una organización de apoyo enormemente grande? ¿Se necesitan muchas armas? ¿Se necesitan rutas? ¿O eso es un tema fácil? No es un tema fácil, doctor Londoño. Evidentemente ahí se necesita una estructura sólida, una estructura amplia y una estructura muy bien interconectada. Aunque Colombia en este momento debe estar produciendo más de 1.000 toneladas métricas de cocaína, de acuerdo a los cálculos que se hacen basados en más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, teniendo en cuenta que ahora hay más cosechas por hectárea, teniendo en cuenta que se ha refinado y se ha mejorado la semilla, de modo que el principio activo es más fuerte y permite que haya más rendimiento. A pesar de todo eso, pues no es fácil comprometerse a enviar 10 toneladas. Eso se hace fraccionando ese envío y, por supuesto, haciendo todo el procedimiento que la DEA nos acaba de demostrar que estaba haciendo el señor Santrich. Y a mí no me cabe duda que otros miembros de esa cúpula de las FARC, y es el procedimiento de iniciar la negociación, mandar una muestra de la calidad del material que se va a enviar, determinar los puertos de embarque y determinar el modo de pago. De modo que en eso estamos en Colombia, en este momento, primer productor mundial de cocaína, y se nos demuestra una vez más, a pesar de que lo dijimos reiteradamente, y se nos clasificó de terroristas, de guerreristas, de mentirosos, de alarmistas y un rosario de epítetos, pues se nos endilgó. La realidad acaba de salir. La negociación que hizo este gobierno no fue con un grupo subversivo, sino con un cartel del narcotráfico, y el Estado colombiano se está convirtiendo en un narcoestado gracias a la negociación de La Habana. Señor Coronel, esa situación nos lleva a otra que es de una gravedad extraordinaria. Estamos hablando, usted nos dice que para manejar 10 toneladas de cocaína se necesita una organización muy fuerte y muy bien interconectada para producir ese resultado, para producir más de 1.000 toneladas de cocaína. Algunos dicen que hasta 3.000 toneladas de cocaína estamos produciendo en 240.000 hectáreas de cultivo. Se necesita una cosa, un montaje enorme desde el punto de vista de, no lo digamos militar porque pues desprestigiamos el nombre, desde el punto de vista de la violencia organizada. ¿Cuántas son las regiones de Colombia que están en manos de los narcotraficantes donde hacen lo que se les viene en gana ante la complacencia de este gobierno que pactó con las FARC? Óigame bien, pactó con las FARC la estrategia para dar por terminados los cultivos ilícitos a través de un propósito de convencimiento a los campesinos para que sustituyeran cultivos. ¿Qué está pasando en distintas zonas del territorio nacional con estos cultivos, con estas prácticas, con esta cantidad de dinero que le está entrando a los violentos? Pues mire, doctor Londoño, si hace algunos años en los Estados Unidos se decía que más del 50% del territorio colombiano estaba en manos de las FARC, acuérdese usted de eso, ahora podríamos decir que casi el 50% del territorio está inundándose de cultivos ilícitos y de consecuente narcotráfico. Baste con mencionar que las tales disidencias, que no son disidencias, porque aquí hay que hacer una aclaración, así no les guste a mucho. Las FARC desmovilizaron a todos sus hombres y formaron las disidencias como una reserva estratégica en caso de que esto fallara. Eso es de lógica y de sentido común. Eso hacen ellos. De modo que don Gentil Duarte, que está operando al frente primero, 48 y demás, por los lados de Caquetá, Putumayo, Guaviare, pues tiene allá una nueva FARC que está dedicada al narcotráfico en esa región y a la minería ilegal, y en esa región la presencia del Estado es mínima. La única presencia del Estado es la de nuestros soldados
que arriesgan su vida ya día tras día para tratar de garantizar un mínimo de orden social, pero la realidad es que eso está dedicado todo y manejado por el narcotráfico. Tenemos por el lado de la frontera con Ecuador un sitio tradicional por donde sale más o menos el 50% de la cocaína que produce Colombia, ante los ojos esquivos de los gobiernos ecuatorianos que no le han querido meter diente a eso. Las regiones de Sucumbío, Carchi y Esmeraldas están en manos del narcotráfico. Allá en la región de Sucumbíos es donde salió la tal orden de presentación para el mando militar de un juzgado ahí de Lago Agrio, capital de Sucumbíos, y toda esa región está en manos del narcotráfico. Por ahí sale ese narcotráfico en semisumergibles, sumergibles o go fast, botes rápidos vía marítima para Centroamérica. En esa región también hay una consolidación. Ya el señor que se proclamó el gran animador y gran promotor del proceso de paz, acaba de decir, no me acuerdo el nombre de ese señor que escribió un libro al respecto, acaba de decir que está muy preocupado porque las FARC se están reorganizando en Cauca y Nariño y apareció un nuevo frente, apareció una nueva organización que va a tener contacto con la de alias Gentil Duarte y que van a crear un nuevo problema serio de seguridad en el país, todos ligados al narcotráfico. Tenemos el problema del Catatumbo. El Catatumbo se salió de gobernanza. El Catatumbo no pareciera que obedeciera al gobierno colombiano, parece territorio de otra nación. Y allá también el narcotráfico. Por ahí sale el otro 40% de lo que producimos en Colombia, por Arauca, que está en manos del ELN. Pablito es el gobernador de Arauca. Y los pelusos y las FARC y los urabeños en el Catatumbo sacan toda su producción de cocaína hacia Venezuela y de ahí sale vía aérea hacia el Caribe y de ahí para los Estados Unidos. Y tenemos la región con Panamá. En la región con Panamá sale la otra gran parte de cocaína vía terrestre, junto con todos los inmigrantes ilegales de Asia, de África, de Cuba, de Venezuela, que aspiran a llegar a Panamá y de ahí embarcarse en una carrera para llegar a Estados Unidos. Por ahí sale gran parte también de la cocaína. En eso estamos en Colombia, para no hablar de la que sale por la costa norte en yates de lujo y la que sale de otros departamentos vía aérea con vuelos ilegales o la que se mueve por el país en transporte terrestre. El problema número uno de seguridad del país y que nos va a hundir en una situación de inseguridad total y de nuevo ciclo de violencia, se llama narcotráfico. Y el principal promotor de ese narcotráfico son las FARC. Señor coronel, usted nos dijo por dónde salía la coca, por acá, por el sur, por el Catatumbo, por el norte, por todas partes. Y el que no sale. ¿Qué gravedad tienen las famosas ollas del narcotráfico que dicen los alcaldes? Uno no sabe si por buscar un mecanismo de consuelo a su triste condición y a sus pocas ejecutorias, o si es que realmente es cierto que las ollas constituyen el principal problema de seguridad, el principal problema económico, el principal problema para la educación, para la salud, para todo en los distintos municipios del país, y eso parece que está regado por toda Colombia. Hemos mirado con detenimiento y con juicio y hemos atacado esa fuente de inseguridad radical que hay en las ciudades y los pueblos de Colombia, que es el llamado microtráfico. El principal problema originador de inseguridad en el país se llama corrupción e impunidad, pero evidentemente lo que eso permite es que se presente en esta situación de las ollas en el país, debido a un fenómeno que se entiende si uno acepta, como debe ser, que el problema de Colombia es del crimen organizado transnacional instalándose en el país. Cuando no se pueden sacar el producido que se planea porque las autoridades intervienen y confiscan 100, 200 toneladas de cocaína, o 20 o 30, lo que está listo para salir se detiene, se mantiene en reserva y si se demora mucho, empieza a
explorar el mercado interno. Y es así como tenemos un incremento notorio del consumo interno en el país. Y ese consumo interno origina que se organicen estas ollas en donde se expenden todo tipo de drogas. Ya aquí en Medellín se habla del Crocodile, una droga que se había denunciado desde hace algunos años en otras partes del mundo. La dosis personal ha permitido que los jíbaros anden por toda parte impunemente expendiendo su mercancía y que se instalen, como lo han denunciado muchos y las autoridades lo han comprobado y lo han dicho públicamente, expendios alrededor de colegios, universidades, centros de enseñanza y demás. De modo que el problema no solamente es la droga que se exporta, que nos convierte en un país en la mira de todo el mundo, sino la droga que se queda aquí y que permite y que lleva al aumento del consumo interno, generando problemas de seguridad. Las bandas, y le hablo específicamente de Medellín, las bandas que mueven en todas las comunas la gran cantidad de microtráfico, son las mismas bandas que están dedicadas a la extorsión, son las mismas bandas que matan porque se violan fronteras invisibles establecidas por el interés territorial de ellos, son las mismas bandas que en algunos casos asaltan los carros con estos videos que vemos de los muchachos en motos asaltando y asesinando a gente, y ese fenómeno se reduplica en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Cúcuta, ni hablar, y en otras ciudades del país. El problema es serio. El problema es serio y lo más grave es que no se lo está enfrentando, coronel. ¿Cuál es, ante esto, la situación de nuestros organismos de seguridad, del Ejército de Colombia? ¿Cuáles son las instrucciones que el Ejército tiene para operar o para no operar y dejar que las cosas pasen? Pues mire, doctor Londoño, el diagnóstico no es bueno. La terapia, pues, evidentemente tiene que ser una terapia de choque. Esto ha cogido mucha ventaja. A mí me asalta una duda, y esta la comentábamos con la doctora, la vicepresidente candidata del doctor Iván Duque, con Marta Lucía. Hablábamos con ella la semana pasada en Bogotá, y yo les manifestaba esta duda. Decía, a mí me asalta la duda que un nuevo gobierno, con este problema tan serio que es lo primero que va a tener que enfrentar, cuando decide enfrentarlo no encuentre dientes para morder a esta organización, a estas organizaciones del crimen organizado. Porque la verdad es que uno ve que nuestros soldados y nuestros policías, primero, no tienen las herramientas jurídicas que les garanticen a ellos que su acción se va a cumplir. Y segundo, no hay soldado ni no hay policía en el país que no tenga un celular. Y mientras están el policía en el Tarra o en el Carmen, en el norte de Santander, esperando que un francotirador le vuele la cabeza de un tiro, pues mientras está ahí cubriéndose, está viendo el celular, y en el celular llegan las noticias, y en las noticias se ve la corrupción que usted acaba de mencionar de las altas cortes, se ve la corrupción del gobierno, que la plata que destinaron dizque para el proceso de paz también está como refundida. Ven todo eso, lo mismo que el soldadito que está en el Cauca, allá bajo una carpa, aguantando las inclemencias del tiempo. ¿Y usted cree que una persona en sus cinco sentidos viendo eso va a decir, hombre, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo por qué arriesgo mi vida? ¿Yo a causa de qué voy a entregar mi vida? Y eso es muy grave, porque es que si nadie está dispuesto a pelear por la patria, a pelear por este pedazo de nación que mi Dios nos dio, pues ¿quién lo va a hacer? Ese es el problema serio que yo veo, y es que hay que levantar la moral y el espíritu de nuestra gente, de nuestros soldados y nuestros policías, para que decidan arriesgarse, nada menos que a ofrendar su vida, para poder sacar todas estas alimañas del país, y eso no lo estamos viendo ahora. Por más directivas, instructivos y demás que se den, la base de nuestra fuerza pública no está en su mejor momento. Y otro factor desmoralizante, el tratamiento que se le da a los grandes combatientes del Ejército de Colombia. Lo del coronel Mejía Gutiérrez es una cosa absolutamente insólita, como lo del general Ritualejo del Río y de tantas otras víctimas de unas persecuciones judiciales infames.
y uno ve que hay reacciones, coronel. El coronel Mejía Gutiérrez se presentó, me parece que fue en una de las escuelas de las escuelas militares, y fue rodeado por todos los militares con unas demostraciones de afecto y de respeto que se consideraron casi subversivas. Es que el ejército no resiste más. Usted habló de la inseguridad jurídica, pero es que la inseguridad jurídica es atroz y ahora los mandan, ¿cómo le parece el Consuelo?, para que los juzgue la JEP, es decir, para que los juzgue las FARC. Esto es insólito, y no tenemos una justicia penal militar, sino que los militares van a parar a las fauces de la señora Linares y de los miembros de la JEP nombrados por 3 comunistas internacionales, uno de España, otro del Perú y otro de Argentina. Pero por Dios, ¿en qué estamos, coronel? Sumamente grave. Mire, doctor Londoño, aprovechando de que celebramos, al menos en noticias, el 9 de abril, el asesinato de Gaitán. Usted lo debe saber porque usted y yo somos manizalitas. Allá, la última defensa, 10 horas antes de caer asesinado Gaitán, su última defensa fue la del teniente Cortés. Usted se acuerda que el teniente Cortés, claro, orgánico del batallón Ayacucho, fue al periódico La Voz de Caldas y le hizo un reclamo al periodista y director de ese periódico, el Eudoro Galarza Osa. Estamos hablando de 1938, 39, porque había publicado una noticia que deshonraba el honor de ese joven subteniente de 21 años. Después de una discusión acalorada, el teniente asesinó en indefensión al periodista Eudoro Galarza. El teniente fue juzgado, fue declarado inocente, el Tribunal Superior declaró contraevidente, fue a la cárcel y 9 años después Jorge Eliezer Gaitán cogió la causa del teniente Cortés y en una brillante pieza forense en Bogotá, 10 horas hasta a la 1:30 de la mañana del 9 de abril, defendió la inocencia del teniente Garcés basado en un concepto que hoy en día tendríamos que revisar, y el mando militar debía leer la defensa del teniente que hizo Garzón. Dice él Cortés. Cortés, perdón. Más importante que la legítima defensa de la vida es la legítima defensa del honor. Y no es lo mismo el honor de un civil común y corriente que el honor de un militar. Y pone unas frases sumamente contundentes el doctor Gaitán cuando dice: la sociedad no acepta que un militar sea sindicado de cobardía o de falta de coraje para defender lo que la nación le ha entregado, que es la defensa de todos nosotros. Para eso le entrega las armas. El régimen militar, el régimen castrense, la disciplina, la subordinación, el aislamiento en unidades y demás, hace que el militar tenga una condición especial que se llama el honor militar. Y ese honor militar después lo recoge el doctor Alberto Lleras Camargo en su famoso discurso del Teatro Patria, y habla de el fuero militar. Mientras no haya fuero militar y nosotros estemos o los que están bajo bandera estén en esa condición que usted acaba de mencionar, que es dramática, de ser juzgado por los enemigos que derrotó, no hay quien pelee por este país. De modo que esa es la situación que a mi modo de ver es más grave. ¿Quién va a pelear por nosotros? Por la democracia, por la libertad, por el país, por la estabilidad social. ¿Quién lo va a hacer? Estamos en eso, y muy grave lo veo yo. Pues muy grave, señor coronel, lo que usted nos cuenta es dramático, porque un ejército sin lo que llaman la moral militar, es decir, un ejército sin ganas, un ejército sin sentimiento del cumplimiento del deber, un ejército sin entusiasmo, está perdido, está derrotado de antemano. Un ejército es sobre todo un estado de alma, un estado de alma. Por eso uno veía con admiración cómo el presidente Álvaro Uribe llegaba a cualquier guarnición militar, le daba un saludo protocolario a los jefes y se iba a saludar de mano a los soldados. A cada soldado le tendía la mano y le decía una palabra amistosa, porque él sabía
que solamente soldados que se sintieran respetados, que contaran para el poder ejecutivo, para el presidente de la República, eran soldados que iban a ofrecer su vida por la patria. Entonces ahora los ponen en manos de la JEP, ahora los persiguen, ahora los fulminan con anatemas de cobardía y de deshonor y pretenden que esos militares salven a Colombia en estas circunstancias. Señor coronel John Marulanda, tenemos que seguir sobre estos temas porque de estos temas depende el porvenir de Colombia. Si no hay quien nos defienda, todo está perdido. Hay que recuperar el honor militar, hay que recuperar el fuero penal militar, que no ha sido posible que se recupere, para darles la garantía no de impunidad, ni más faltaba, sino de un juicio justo cuando sea menester. Señor coronel John Marulanda, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, por el tiempo y seguiremos hablando. Buen día, muchas gracias.